Viernes de la primera semana de Adviento. El Vía Crucis de los infieles y errantes. El Adviento es una gran llamada a la conversión y a una vida nueva. San Agustín, San Francisco de Asís, San Vicente de Paul, San Maximiliano Kolbe y la Madre Teresa de Calcuta han encontrado su camino. Cada uno de nosotros, en su situación concreta y real, necesita también descubrir el plan de Dios en su vida por Jesús y con Jesús, el camino de la bondad, la verdad y la caridad. Señor Jesucristo, el pecado original nos ha cerrado la puerta del cielo, tu venida en la encarnación nos abrió de nuevo esta puerta. Invade nuestros corazones con tu gracia, con tu luz y tus bendiciones, con tu amor y tu perdón. Muéstranos, a cada uno de nosotros, tus caminos, tu verdad y tu vida, para lograr un verdadero crecimiento espiritual en este Adviento. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Jesús, condenado a muerte, toma el cáliz de la pasión sobre sí. Lo bebe para reparar las faltas del hombre. La historia de la humanidad es una historia de infidelidad. El pecado causó primero una ruptura con la voluntad de Dios y con el propio Dios, y después una ceguera y desunión de los hombres entre sí. Señales del alejamiento de Dios y de esta división y desunión hasta nuestros días son guerras, peleas, odios, egoísmos, divorcios, poligamia, envidia, asesinato, robos, confusiones, etc. El Mesías establecerá de nuevo la unión con el Padre. Dios quiere la unidad. Tan difícil nos parece el camino, pero jamás podemos perder de vista la meta definitiva, la unión plena y visible en Cristo y en la Iglesia. Benedicto XVI. 27 de octubre de 2006. Pues aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1, 21. Señor Jesús, desde su caída en el paraíso, el hombre estuvo condenado a la muerte, mas tu venida le traerá la paz, el amor, el perdón y la gracia. Renuévanos, purifícanos y santifícanos en este Adviento. Quita de nosotros las raíces del mal y del pecado, transfórmanos y haznos cada vez más semejantes a ti, ejemplo y modelo nuestro en todo. Segunda estación, Jesús recibe la cruz. El pecado y los errores del hombre siempre fueron una cruz para Dios. Pero, Él va al encuentro del hombre caído, escoge personas con las que hace alianza, confrontar Oseas 2, 22. Como Noé, Abraham, confrontar Isaías 51, 2. Moisés y David, su siervo, les da su ley como directriz de vida y escoge al rey de la casa de David. Les concede el templo, para él mismo vivir allí, en medio de su pueblo. Su fidelidad conduce de nuevo al pueblo hacia la unidad. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Señor, tu fidelidad es eterna, tu amor sin fin, tu paciencia inquebrantable. Tú buscas la oveja más perdida, en vista de la unidad contigo. Danos algo de tu paciencia para con los demás, de tu perdón, de tu fidelidad. Haznos crecer en la virtud, huir del mal, adherir al bien. Que este tiempo de Adviento nos haga crecer en la perfección y unión contigo y los hermanos. Que todos sepamos aceptar las cruces de la vida con aquella prontitud con la cual tú aceptaste tu cruz. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Dios no solamente es amor y perdón, sino también justicia que castiga y exige reparación. Cuando el pueblo caía en pecado, Él permitía que los enemigos lo dispersaran y lo llevaran como esclavo a otros países. Así se formó la diáspora, dispersión, de los judíos. La infidelidad de Salomón fue castigada con el cisma, que dividió al pueblo de Israel en el reino del norte y el del sur. Primer libro de Reyes 11:31 y siguientes. El castigo debe causar el reconocimiento de la culpa y la conversión. Al que odia a Dios, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Deuteronomio 7:10. Señor y Dios, tu amor perdona y tu justicia recompensa a cada uno según sus obras.
por tu primera caída bajo el peso de la cruz, alimenta en todos la fe y la correspondencia a tu gracia. Cambia toda soberbia, que infringe tus mandatos, en disponibilidad para servirte de corazón. Cura toda desgracia irreparable causada por el pecado y vuelve la salvación eterna, por tu poder divino e infinita misericordia. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. En María todos tienen una madre. Ella, siempre presente en la vida de Jesús, quiere estar presente también en la vida de cada cristiano. Como madre, también es medianera. Por ella el Mesías nos viene al mundo. Ella es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es ella quien nos trae el Dios encarnado, que une el cielo con la tierra, nos ofrece vida nueva y la reconciliación entre Dios y los hombres. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Juan 19:25 y siguiente. Oh María, Madre de la Iglesia, junto con todos los ángeles, envuelve a todos los errantes y alejados de Dios y haz que los torrentes de sangre de tu inmaculado corazón formen una muralla protectora que los rodee. No permitas que el enemigo se apodere de sus almas, sino sálvalos por tu intercesión y protección maternal. Quinta estación. Simón Cirineo ayuda a Jesús a cargar la cruz. ¿Quién piensa en el prójimo para ayudarlo? ¿Quién es capaz de percibir su propia ceguera espiritual, de salir de su egoísmo en un mundo de relajamiento y despreocupación espiritual, donde las prioridades son el desarrollo y el progreso material, el crecimiento de la producción, la ciencia y la tecnología, y no la caridad fraterna? ¿Quién tiene los ojos abiertos para ver la necesidad de los otros, y el corazón lleno de amor y compasión? Simón Cirineo primero fue obligado a ayudar, después reconoció la necesidad de cargar el peso de la cruz de Jesús. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del limpio y del pecador? Capítulo 1 Pedro 4:18. El que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Señor y Dios, a ti nos entregamos sin reservas, como tu propiedad. Nos ponemos a tu disposición por todos aquellos por quienes quieres que asumamos la responsabilidad y por los que quieres reconducir a la casa del Padre a través de nuestra mediación y de nuestro auxilio expiatorio. Para ello, danos tu bendición, para que seamos otro Simón. Sexta estación. Verónica enjuga el rostro de Jesús. Verónica es mujer de compasión viva, no habla, sino actúa. Tiene el valor de despreciar las barreras humanas. Da a Jesús su pañuelo y lo recibe de vuelta manchado de sangre del rostro divino. Tal ejemplo habla más fuerte que las palabras. ¿Cuántas veces tenemos recelo de actuar en medio de las adversidades de la vida, quedándonos en una actitud pasiva que espera que los otros hagan algo y nosotros no? Dejamos de hacer el bien porque queremos agradar más a los hombres que a Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Señor, haz que nuestra vida sea ejemplo práctico de una traducción del Evangelio en el día a día. Déjanos ser otra Verónica no vía crucis de muchas personas, teniendo siempre los ojos abiertos a las necesidades de los hermanos y ayudando activamente, sabiendo que 1 miligramo de buen ejemplo vale más que de kilogramos de palabras. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Cuanto más cerca se ha encontrado el hombre de sus metas materiales, tanto más lejos ha estado del Creador, pues no ha querido que sea Él quien lo guíe y dirija. Esto ocurre en un gran número de personas que no han optado por Cristo como modelo de vida. Buscan novedades y curiosidades también en el ámbito religioso, sin que haya un seguimiento real de Jesucristo con todas sus consecuencias. Buscan dinero, placeres, la aprobación de una vida errada, y no una sincera imitación de Cristo en su vía crucis. Hay un supermercado de religiones y doctrinas donde cada uno toma lo que le gusta y deja lo que no, donde se ofrece un Mesías sustituto y no el verdadero. Días vendrán, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis.
y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis. Levítico 17, 22 y siguiente. Oh Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te reconocemos como el camino, la verdad y la vida. Fortalece nuestra fe en tu persona ante la incredulidad de quienes desconocen que solo en tu nombre los hombres podrán salvarse. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Jesús encuentra a las santas mujeres. La lógica del corazón dice a las mujeres en el Vía Crucis, esto está mal. Jesús no hizo nada malo y sufre injusticias que claman al cielo. Sus corazones se quiebran por dentro en vista de una realidad insoportable. De hecho, Él, que no tiene culpa, sufre por los culpables. Las criaturas persiguen y matan al Creador, el hombre se ha rebelado contra Dios. En la historia de la salvación, el hombre, por un acto de soberbia, ha infringido el mandato de Dios y ha incurrido en la desgracia irreparable y en la muerte eterna. En vista del hombre perdido sin esperanza alguna de remedio, el Hijo de Dios, movido a compasión, se ofrece voluntaria y espontáneamente a satisfacer por él para salvarlo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor. Lamentaciones 1:12. Señor, tu pasión cura nuestra omisión, tu intercesión nuestra falta de oración, tu reparación nuestra perdición. Danos algo de tu espíritu reparador, a fin de que seamos instrumentos de salvación por ti, contigo y como tú. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Jesús sufre a causa de la falta de unidad. Cada pecado o infidelidad hace caer a Jesús de nuevo, bajo el peso de la cruz. El pecado separa a los hombres de Dios y entre sí, y los aleja de los caminos de Dios y de los mandamientos. Señales de la desunión son peleas, envidia, odio, divorcio, poligamia, asesinato o, en el Antiguo Testamento, la confusión de las lenguas. Para restablecer la unión, Dios escogió personas con las que hizo alianza, confrontar Oseas 2:22, bajo la condición de tener fe en Él y de corresponder a su gracia. Escogidos de Dios fueron Noé, Abraham, confrontar Isaías 51:2, Moisés, David, o el siervo con su fidelidad al Señor. Medios de unión eran la ley, el rey que Dios escogió en la casa de David y el templo en el que Dios vivía en medio de su pueblo. Dios conducía al pueblo judío a la unidad. Si caía en pecado, permitía que los enemigos lo dispersaran y llevaran como esclavo a otros países. Así se formó la diáspora, dispersión, de los judíos. La infidelidad de Salomón fue castigada por el cisma, que dividió al pueblo de Israel en el reino del norte y el del sur. Primer libro de Reyes 11:31 y siguientes. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:12 y siguiente. Señor, da a tu iglesia y a la humanidad la unidad en la caridad. Haz que todos reconozcan que cada pecado causa daño y perjuicio espiritual en el pecador y en los demás. Santifica, forma y transforma las almas por dentro en este Adviento, a fin de que, hasta la Navidad, cada alma sea un pesebre vivo para ti. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. El Adviento es tiempo propicio para despojarse del hombre viejo del pecado y revestirse de Cristo Jesús. Despojémonos de las malas costumbres, de las peleas y disputas vanas, del egoísmo y de la propia voluntad, de la soberbia y vanidad, de la manía de querer aparecer, de la pereza e indiferencia, de la superficialidad y mediocridad, para revestirnos de humildad, caridad, santidad, espíritu de oración y de un santo celo por las cosas de Dios. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Gálatas 3:27. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:4 y siguiente. Padre mío, te amo, te adoro y te bendigo,
porque tu amor invadió mi vida. Tú eres amor, perdón, comprensión y seguridad para mí. Tu amor hacia mí es Jesús, me lo enviaste para redimirme. Destruye las murallas de mi egoísmo, y que yo pueda ser transparencia, ternura y acogida para mis hermanos. Bendito seas, mi Padre. Amén. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Cada pecado clava a Jesús de nuevo en la cruz. Confrontar Hebreos 6:6. Ojalá dejemos de clavar a Jesús en nuevas cruces. Dios es misericordia y perdón, pero es necesario hacer el propósito de no seguir en las mismas, de devolver lo que hemos robado o de reparar el mal causado con omisiones, obras y palabras, pues nuestras resistencias interiores impiden la acción de la gracia de Dios en nosotros. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Más bien vestidos del Señor Jesús, el Cristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Romanos 13:13 y siguiente. Padre, qué inmensa gracia es el diálogo contigo. Haz que nuestras almas siempre estén abiertas a tu llamada, a tu voz y a tu gracia. Que este Adviento, como tiempo de gracia, cambie nuestra vida en profundidad. Déjanos volver a tu casa, como el Hijo pródigo, para que experimentemos que tú eres nuestro Padre en verdad. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. La duodécima estación parece ser el mayor fracaso en la vida de Jesús. Pero es, al mismo tiempo, la mayor victoria en la historia de la humanidad. Dios vence dejándose vencer. Sobrepasa los límites del tiempo y del espacio. Recupera todo lo que estaba perdido. Transforma el mal en bien, las tinieblas en luz, la desesperación en esperanza, la muerte en nueva vida. Es precisamente ahora cuando podemos levantar la cabeza y dirigir nuestros pensamientos a lo alto, hacia la altura de nuestra existencia, hacia Dios. La esperanza es como un ave que abre las alas. Todo el cuerpo se eleva sobre la tierra y hace volar el alma hacia el cielo. Lo que es la locura del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo que es la flaqueza del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. 1 Corintios 1:28 y siguiente. Señor, los problemas en la tierra muchas veces nos impiden mirar a las alturas. Tu fuerza nos asegura y nos sostiene, tu vida nos anima, tu grandeza nos encanta, tu sabiduría nos ilumina. Tu pan nos alimenta, tu amor nos inspira esperanza y perdón. Haznos firmes en la fe, constantes en la esperanza, humildes en el sufrimiento, simples y amables. Que cada cruz en la vida nos haga crecer en la unión contigo, el crucificado. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Juan Bautista anunció la venida del reino de Dios. Pero, ¿quién piensa en el reino de Dios hoy? ¿Quién pone a Jesucristo en el centro de su vida, de sus pensamientos, palabras y obras? ¿Quién se baja ahora con y como Jesús, en humildad, para ser exaltado y para reinar un día con Él? ¿Quién tiene misericordia con el pecador y con las personas que están en el error, como Jesús la tiene? En el misterio del nacimiento de Cristo, el Padre Celeste revela a la humanidad su compasión. Él no quiso que el hombre se entregara a sí mismo y a su pecado, sino que fue a su encuentro y le ofreció el perdón que lo libera del dominio del pecado, por la fuerza de su gracia. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Señor, aleja de nosotros aquel espíritu que quiere ver solamente lo negativo y el mal del pasado, olvidándose del bien que ha producido ricos frutos. Abre todos los corazones a tu gracia, para que, con tu ayuda, produzcan más frutos aún en el futuro. 14ª estación. Jesús es sepultado. El perdón es la fuerza de la Iglesia para vencer el mal. En este Adviento es necesario hacer cierto funeral del pasado, sepultar al hombre viejo con sus pecados y faltas y empezar una vida nueva de verdad. Solamente así la paz de Dios entrará en nuestras almas.
La paz de Cristo no es una paz estática, o un tipo de tranquilidad, quietismo o comodidad, sino una paz dinámica que quiere cambiar al mundo para mejorarlo, a fin de que sea un mundo lleno de paz, animado de la presencia de su Creador y Redentor. Súbete sobre un monte alto, oh Sión, anunciadora, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. Isaías 49. Paz, paz al lejano y al cercano, dijo el Señor. Isaías 57:19. Señor, cura las heridas del cuerpo y del espíritu en este Adviento. Santifica las almas por dentro con la fuerza de tu espíritu y renueva la faz de la tierra en vista de tu venida.